Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con la clase que habíamos dejado la semana pasada. Es la penúltima clase que tenemos. A partir de mañana también va a estar habilitado el último cuestionario del semestre. Y bueno, comencemos la clase. Si es que no tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta antes de avanzar con la clase, pueden hacerla en el foro o pueden hablar a viva voz. ¿No hay preguntas ahora mismo? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar y te dejo, Celso. Bueno, entonces, en espera que por ahí pueda unirse el profesor Sosa, nosotros seguimos con algunos aspectos que habíamos visto ya en la clase pasada sobre la arquitectura moderna. Y a ver, recordando un poco la obra de John Huston, que justamente es el mismo arquitecto que hizo la ópera de Sydney, ahí nosotros podemos ver ya en esta punta del tiempo, desde aquel que empezó con Egipto, podemos ver entonces cómo el material con el que se dispone la construcción más moderna, que es el hormigón armado, ahora ya prácticamente tiene esos dos discursos que habla Aparicio Guisado. El hormigón armado de por sí, en sus uniones y en sus articulaciones, es tectónico, pero la presencia que uno puede ver con el desarrollo del muro, pero de ese muro que ya no tiene mucho que ver con el muro romano o con el muro griego, tiene una apariencia estereotómica. Están ahí los principios. Y en cuanto a los sistemas constructivos, podemos ver también que hay como una suerte de síntesis, porque el sistema constructivo hecho con hormigón armado, que está compuesto por un montón de elementos, ¿verdad? Pilares, zapatas, vigas de fundación, paredes de hormigón armado, losas, ménsulas, eh, inclusive bóvedas, cáscaras de hormigón armado, prácticamente solucionan todos esos aportes, en algunos casos arquitectónicos y en algunos casos, digamos, más constructivos que se fueron desarrollando en el tiempo y que ahora ya, digamos, un sistema constructivo los puede articular, los puede enlazar, los puede atar para lograr estos efectos. Ahí tenemos también en un corte, vemos que una parte de este proyecto está como implantado bajo tierra, como sumergido en la tierra. Y eso también hace como una suerte de estereotomía con respecto al material que le contiene, ¿verdad? Ya hay muchos discursos. Se puede abordar esto desde varios puntos de vista según la cuestión que Aparicio Guisado comenta en su libro. El siguiente, Lisa. Bueno, en este tiempo, eh, esto viene a ser una etapa anterior, ¿verdad? Poner la técnica al descubierto era vanguardia. Contarle a los demás cómo se sostenía el edificio, cómo era ese ejercicio para establecer correctamente los esfuerzos que daba a la vista. En este sentido, nosotros podemos ver cómo un elemento constructivo se articulaba con otro. Esto hacía historia en su momento. Y también hoy día podemos asistir a algunas obras muy contemporáneas que plantean el mismo discurso, dejar a la vista la técnica y dejar a la vista sus uniones. No utilizar maquillaje ni utilizar revestimientos para ocultarlo, sino es mejor mostrarlo. Eso evidencia algunas cuestiones que a los arquitectos nos interesan mucho, de algunos valores quizás sintácticos o estéticos también. El siguiente, Lisa. Bueno, acá en esta obra que es un interior justamente de la ópera de Sydney, tengo entendido que sí, acá entonces John Huston hace un trabajo, eh, digamos, de manipular la materia, los materiales, la cuestión del espacio, todo aquel discurso que los romanos tenían con su arquitectura para que pueda plasmar ese sello imperialista que ellos tenían. Bueno, con el tiempo fue cambiando. Fíjense, edificios que tenían un carácter militar, luego migraron a un carácter religioso. Estos de carácter religioso pasaron a un carácter más civil y racional. Y finalmente, por ejemplo, entre tantos proyectos que tenemos eh, entre el siglo pasado y este, ya tienen que ver mucho con la cultura y en algunos casos también con el ocio, ¿verdad?
En el caso de este, la ópera de Sydney, ahí había varios elementos que se reunieron, ya que el arquitecto logró construir gran parte de esos caparazones con las diversas metáforas que tiene interpretarlo a través de una técnica que era del hormigón encastrándose esas piezas que muchos le habían dicho que eso no podía concretarse, sin embargo, él lo logró, ¿verdad? Y en algunos proyectos muy contemporáneos y mucho más recientes, eh, digamos, el proyecto en sí dio pie a que nueva tecnología constructiva evolucione. Por ejemplo, tenemos una inmensa mezquita, por ejemplo, en el mundo musulmán, que está hecho, por ejemplo, la gran cúpula con isopor eh, como un material predominante entre los otros para construir una cúpula gigantesca. En los últimos proyectos, inclusive el hormigón forma parte del conjunto, pero se abren hacia otras posibilidades. La estructura que en un momento dio un impacto muy positivo a la revolución industrial, principalmente en su tendencia positivista, ahora despliega espacios muy inmensos, muy grandes, que de momentos por el tema de la pandemia permanecen vacíos. Ese también es una contradicción que se hace, ¿verdad? Que están analizando esta gente que maneja la cuestión de, de- de cuál sería el cambio en este siglo, ¿verdad? O en este tiempo con respecto a esta pandemia que tenemos. De momento son programas que no se están usando. El siguiente, Lisa. Bueno, aquí tenemos entonces el primer edificio, objeto, símbolo, por decirlo así, un arquitecto muy importante norteamericano, Frank Lloyd Wright, pero al mismo tiempo es como el símbolo de una organización, una fundación que lleva adelante, digamos, la colección, una suerte de museo que es la firma Guggenheim. Y aquí podemos ver, como creo que ya habíamos analizado, el hormigón armado, cómo se desarrolla. Nosotros podemos asistir de que aquí en parte hay un principio tectónico, hasta podríamos decir que es lo que predomina, porque fíjense si hay un temblor o algo así de efecto natural, esto podría resquebrajarse la estructura, por eso tiene una fuerte presencia tectónica, pero al mismo tiempo el efecto que vemos por fuera parece ser estereotómico, aunque sea de hormigón armado. Este mismo efecto, digamos, de relación hasta podríamos encontrar con el Duomo de la Catedral de Florencia, que se ve como una pieza única, continua, eh, aparentemente estereotómico, pero la verdad que toda la cúpula en sí es tectónica. Podría analizarse desde allí. Y esta articulación que nosotros tenemos en el plano superior del volumen principal, que aquí justamente la profesora nos está colocando en la fotografía, recuerda un poco aquella unión, aquella conexión que hace Aparicio con el mundo exterior. Desde ese punto quizás estaría dándose esa propuesta espacial que se une con lo que no es arquitectura y aquella operación que se hace en el muro de sacar, poner, en qué momentos por dentro, en qué momentos por fuera, en qué momentos se emociona, en qué momento la luz arma la construcción del espacio, todo ese debate, digamos, teórico que Aparicio lo desarrolla en su libro, por momentos uno puede hacer unas conexiones con esta obra que estamos visitando. Probablemente hay también un recuerdo o en el tiempo de lo que habrá sido la obra que planteó Apolodoro de Damasco, ¿verdad? En el Panteón de Roma. El siguiente, Lisa, ahí justamente vemos su interior, vemos parte de su arquitectura. En las primeras obras, bueno, podríamos poner una planta del Panteón o una planta del Partenón y de acuerdo a los elementos que van apareciendo en la planta, podríamos saber si tiene mucha tendencia tectónica o tiene mucha tendencia estereotómica. Inclusive con los cortes y vistas que solemos agregar a veces en algunas evaluaciones que teníamos los semestres anteriores, se podía inclusive descubrir qué sistemas constructivos teníamos. Pero esta obra ya se va volviendo muy compleja, ya no tiene la simpleza que, por ejemplo, tenía el Panteón de Roma.
donde podría descubrir rápidamente sus elementos. Uno puede ver entonces, bueno, pero eh, ¿qué principios constructivos podrían haber aquí? Principios arquitectónicos podrían haber aquí. Por un lado, podríamos decir que tiene una alta tendencia tectónica, pero también hay en parte presencia de estereotomía. Bueno, ¿y qué sistema constructivo podemos ver aquí? Podemos ver que hay un sistema constructivo de hormigón armado. También allá arriba está la presencia de una bóveda, así que podríamos decir que es abovedado. Por momentos parece que se lee que son nervios, aunque no tiene esa fuerza. En todo caso, si uno hace una investigación más profunda, podría hasta leerse como nervado. Y como tiene muros, el edificio que está adyacente, vertical, que forma parte de la composición, se puede decir también que hay un sistema constructivo murario. O sea que hay varios elementos que se relacionan para constituir esto, ¿verdad? Bueno, y uno podría decir, ¿y qué aportes arquitectónicos hay? Y es el mismo espacio y la misma forma a partir de la materialidad que es lo que está generando acá RAI. A veces podríamos decir, bueno, se aportó la cúpula, o se aportó el ábside, o se aportó el cimborrio, o se aportó el tambor, o apareció la linterna. Y en un proceso de estudio así bien clásico, podríamos definir esos elementos, podríamos encontrarlos rápidamente. Pero en la concepción moderna que parte de ideas, esto es mucho más difícil que el desarrollo, digamos, de prototipos que fueron aceptados por la sociedad y que eso formaron parte de emprendimientos simbólicos en sus edificios. Aquí nosotros podemos investigar de que las formas son mucho más abstractas y como son abstractas, están abiertas a mucha interpretación. No sé, de repente nomás como ya estamos entrando en agosto, y vamos a suponer que Fran Joy Ray hacía el Guggenheim acá en Asunción, que espectacular, ¿verdad? Te vas a la bahía y encontrás allí. Y a lo mejor él se inspiró a lo mejor en el agosto, pues tiene una florcita esa amarilla que hay ya por todos lados. Y a lo mejor por eso es que generó esta forma, en forma de flor o abstracta, que parece que gira, que tiene como una suerte de inercia, que se mueve con respecto al movimiento del sol. Yo nomás estoy delirando con eso, ¿verdad? Porque más o menos así pues es el concepto de la arquitectura moderna y no tanto como la otra, la historicista, que ya digamos, se le vestía de un símbolo a un campanario, a un cimborrio, a una cúpula, a un naos, o a un nartes o a un nartes, así ya el mismo orden tenía una carga simbólica y contaba algo del cual no podía desprenderse. Pero en la arquitectura moderna sí se puede, ¿verdad? El siguiente, Lisa. Bueno, y a lo mejor yo cuando veo el edificio de Chrysler, de la Torre Chrysler, me recuerda a esa famosa serie de los años 90. A lo mejor ustedes ya habrán nacido recién en esos años, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Lisa? Se hizo una ciudad, ¿verdad? ¿Qué? Era esta parte. Sex and the City siempre en su Sí, propaganda, bueno, ahí abajo se iba Carrie Bradshaw, ¿verdad? Era su propaganda más o menos. Y los edificios que tienen una cierta tendencia Art Deco generalmente terminaban en una articulación volumétrica especial arriba. En Nueva York, probablemente el más famoso, el Empire State, que fue muy promocionado mucho tiempo, inclusive la presencia de King Kong, con la chica rubia que se subía a una de las torres. O sea, hay también algunos discursos allí que juegan con la memoria en la cultura, digamos, colectiva pop de ese tiempo. Y el Art Deco hace un poco esta relación. Si uno ve la articulación que tiene el edificio hacia arriba, uno puede ver que inclusive algunos trajes del Art Deco, algunos sombreros del Art Deco, alguna cosa como esa se recuperaron en este tiempo. Ahí nosotros vemos que el edificio inclusive tiene como una suerte de gárgola, que alguna vez eso lo recordamos mucho en arquitectura gótica, inclusive en Notre Dame de París, que tiene las gárgolas más conocidas. Vamos a llamarle así gárgola, pero acá tiene otro discurso, tiene otra forma. Entonces, si uno se va a Nueva York, tiene la suerte de irse a Nueva York y recorre los edificios, hay que recorrer Nueva York también por arriba, dicen. Y uno de los edificios que uno tiene que visitar es este.
cómo se va articulando, la forma de dónde viene. Esta es una cuestión en la que posiblemente una torre se trabaja tanto como una filigrana de una forma tan artística que en los edificios de hoy día, que son más corporativos y que tienden a ser muy comerciales, se termina la caja y se termina así un jueguito de ladrillos y terminó. Yo podría decir que, y no sé, puede ser que alguien no esté de acuerdo conmigo, pero creo que el edificio más bello de Asunción y quizá de Paraguay sigue siendo el edificio de Pindo, que nosotros tenemos ahí sobre Curupaytú, el Nautilus, que está trabajado con hormigón armado, y si vos te vas a ver, esa es una escultura, está allí. Su referencia comercial casi es difícil porque tantas articulaciones espectaculares tiene, que eso también implica costo. Entonces la gente dice, vamos a construir nomás una caja simple hasta arriba y termino. A fin de cuentas, el estilo minimalista está luego de moda y nos sale más barato y está muy difundido por las redes sociales, por la propaganda, etcétera. Pero los arquitectos de este momento, como en la fotografía que nos está compartiendo la profesora, trabajaban el edificio con esa fuerza, con ese vigor que tenían los arquitectos de antes. Recuerden, por ejemplo, en la Bauhaus, perdón, en la casa de Víctor Horta, como él trabajó todos los elementos. Y también en la Bauhaus se trabajaron la suerte de síntesis, pero esa síntesis que conlleva una belleza profunda. Simplificar no es fácil, hay que saber qué es lo que hay que sacar y hasta qué punto. Entonces, son más o menos así estilos, pero digamos, los sistemas constructivos, algunos de ellos se mantienen. El siguiente, Lisa. Bueno, acá nosotros le tenemos a Vera Muquina, obrero y trabajadora de granja colectiva. Esta posiblemente es la escultura muy famosa de la entrada del mundo de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nosotros le tenemos la Estatua de la Libertad en esta parte del mundo, pero el planeta Tierra no es solamente Occidente, también tiene Oriente y es la otra parte del mundo que puede a lo mejor pensar distinto a nosotros, pero ellos también tenían como una suerte de entrada simbólica a ese mundo, ¿verdad? Comandado hasta en ese momento por Rusia como uno de sus países más importantes. Ahí tenemos la hoz y el martillo. Esta es una cultura gigante y tiene mucho que ver su connotación, inclusive su denotación, con sus movimientos políticos, movimientos sociales e ideológicos que se dieron en este discurso del mundo, ¿verdad? El acontecimiento que nosotros conocemos todos fue la caída del muro de Berlín y muy llevado, digamos, a la cultura más cotidiana a partir de un grupo de música que hizo The Wall, ¿verdad? Entonces ahí uno puede ver cómo cae el muro de Berlín, etcétera. Em, Esto ya ocurrió después. Entonces también vemos que Walter Gropius no solamente va a gestar la construcción de la Bauhaus así como arquitectura que conlleva todos los conceptos y criterios que nosotros compartimos muchísimo hoy día como arquitectura ya contemporánea. eh, Pienso que más allá de los planteamientos arquitectónicos y espaciales que Gropius generó en la Bauhaus y con discusiones que son así, digamos, de estilo, que son técnicas, de estética y de materiales constructivos, es la generación de profesores. Yo creo que esto es lo que más perdura hasta hoy día, que se extendieron por el mundo libre y llegan los conceptos y los conocimientos hasta las universidades de hoy día con las escuelas que ellos fundaron después. Pero en este proceso podemos ver cómo en la fábrica Faust se van a establecer algunos criterios importantes. Fíjense nomás que acá, como la tendencia es el constructivismo y ya no es más el expresionismo alemán, entonces el constructivismo está asociado con formas puras y racionales, esa asociación de volúmenes prismáticos, cajas que se relacionan unas con otras. Y podemos ver que en ese sentido esto está trabajando como una suerte de escultura. El material, el ladrillo con el que trabaja tiene una perfección y aparece exactamente en el momento sintáctico que debe tener. Esta escalera que está articulando la esquina probablemente produce esa consumición del espacio interior muy importante. Al ser un dispositivo generador de objetos, como sería una fábrica, entonces esto está un poco llevando a la práctica conceptos que se habían planteado como
los correctos para esa época. Y que en la clase pasada habíamos estudiado con el profesor Sosa las características de esta arquitectura, ¿verdad? Que es digamos, la nueva dimensión por la cual uno puede atravesar a través de un relacionamiento espacial o visual parte del edificio, de otra parte del edificio, como ocurría, por ejemplo, en la Bauhaus. Si nosotros nos preguntáramos de la fábrica Faust, ¿qué principios constructivos hay? Y aquí podríamos decir que ya hay una alta tendencia tectónica. ¿Y dónde está la alta tendencia tectónica? Probablemente en su estructura constructiva, y también aparece una tendencia estereotómica que aparece en parte de los muros. A veces, cuando planteamos ejercicios que se podrían darse como una suerte de evaluación, preguntamos qué principios constructivos tiene. Y a veces se responde bien, pero te pedimos que nos indiques dónde, y ahí ya empieza la cosa. Entonces, si uno puede descubrir, porque este es un pedazo es solamente una fotografía, un pedazo de imagen de todo el edificio. Aparte, nosotros no hacemos una concreción así científica sobre cómo trabajaría esto, pero podríamos descubrir a través de las pistas que tiene, al menos en esta imagen, qué principios constructivos tendría. Sí, entonces, el principio arquitectónico, perdón. ¿Y qué sistemas constructivos podría haber acá? Bueno, ahí afuera veo que hay muro, por lo tanto es murario. También veo que hay una estructura. Bueno, esta podría ser entonces una estructura de hormigón armado, ¿verdad? Porque ya empezó a trabajarse inclusive la Bauhaus con esos dispositivos. También veo que hay muro, pero en este caso no es un muro cortina, ni no es nada de eso. Es un cerramiento metálico y con vidrios. Entonces aquí podríamos decir que también es murario. Y digamos que vemos esos sistemas a primera vista, ¿no? Y con respecto a su retórica, ¿qué es lo que podríamos contar? Y bueno, entonces si uno hace una suerte de rastreo de lo que Gropius planteaba como teoría en la Bauhaus a partir de su arquitectura misma, entonces uno puede encontrar que eso podrían ser algunos de los elementos que va a contar el edificio. Está asociado con la industrialización, con la seriación, pero al mismo tiempo eso conlleva la creación de objetos bellos. Bueno, el siguiente, Lisa. Esto ya habíamos analizado en otro momento sobre el planteamiento de Perret, que empezó a trabajar con el hormigón armado. Bueno, uno hoy día dice, vamos a poner hormigón, o sea, vamos a poner hormigón en tal edificio. Entonces viene el maestro de obra, el encofradista arma el encofrado, se tira toda la cosa allí y ya está. Después de un tiempo se retira y quedan todas las imperfecciones. Y hay otra gente que dice, no, yo quiero trabajar el hormigón, ya no quiero revestir, ya no quiero pintar. Y yo quiero que el cielo raso quede como un elemento escultórico, así como trabajaban los arquitectos en este tiempo. Fíjense nomás el tratamiento que tiene, por ejemplo, la columna, que tiene como una suerte de estría. Esto, esto tuvo que haber tenido un trabajo artesanal para tener esta terminación, y se puede ver perfectamente bien las vigas que están trabajadas, así como una suerte de cielo raso. Y no hace falta que tenga nada más, porque el ornamento ya está en el mismo material. Esa es una cualidad que se suele mirar mucho en una obra, cuando hasta podríamos eh, candidatarla a un premio, por ejemplo. No hay otro artificio allí más que lograr exactamente estos gestos a través del uso de los materiales que la técnica bien elaborada le permite producir. Entonces, vemos también en el edificio de al lado, que ese sí es un edificio que ahí demuestra todo su potencial con una estructura en hierro. Entonces, yo tengo que mostrar cómo es en hierro. Hoy día, hacer una arquitectura en hierro sería una fortuna, porque no está, probablemente no va a ser para un emprendimiento hecho en serie. Y es cierto que algunos edificios en altura que son muy altos lo utilizan para minimizar los pesos, y ahí ya dejamos en el campo de la ingeniería, porque los ingenieros manejan muy bien ese tema de la oscilación, los movimientos, etcétera. Pero básicamente, cuando hablamos, por ejemplo, de poética, es solamente este espacio que está en el interior, que es de Perret, podemos analizar desde tres puntos de vista.
Primero, el material que él dispone, que ahora ya es un material nuevo, que es el hormigón armado. A lo mejor lo que se conocía mucho en ese momento para Perret o en su época era la estructura de acero o la estructura de hierro, y que eso podría conllevar una bovedilla y poder subir en altura. Eso estaba más o menos resuelto, y que el muro exterior que se soportaba a sí mismo podía tener alguna característica de algún estilo. Entonces, por un lado venía la cuestión de su idea. Eh, el material de por sí, la idea que él quería y su contexto, en qué momento del mundo, de la historia está ejerciéndose esto, ¿verdad? En qué momento. Si de acá a 100 años, las personas que están en 100 a 100 años en el tiempo miran la fotografía, probablemente de algunos edificios de ahora que están totalmente cubiertos de plantas, donde vos ya no ves, no encontrás ningún elemento que fue de la historia. No hay friso, no hay capitel, no hay pilastra, ni columna medida. No importa la historia de los angelitos en el muro, ni nada de esas cosas. Tampoco no hay nada en la arquitectura que es moderna, en el sentido que no es una caja blanca, ni caja de colores, ni vidrio. Es, hoy día son volúmenes que están totalmente forrados con un elemento vegetal natural, y vos ya no sabes dentro de qué discurso está. Habría que generar entonces una teoría para eso. Pero por suerte en esta época no seguía una idea rectora como la única que tiene que ser ejercida hegemónicamente en el mundo, como ocurrió en el movimiento moderno, que muchos arquitectos se pusieron de acuerdo y dijeron, esta es la forma. Y sin embargo, ahora hay tantas tendencias en arquitectura con tantas formas y con sus mismos criterios y filosofías que van, digamos, caminando paralelas, cada una con su discurso. El siguiente, Lisa. Bueno, y este es justamente es la iglesia que el profesor Sosa le había dicho, que recuerda mucho a un movimiento gótico en algún momento, porque la arquitectura gótica resolvió los esfuerzos concentrándolos. Es cierto que el imaginario gótico tenía que llevar todo ese esqueleto hacia afuera para neutralizar los esfuerzos. Y con el tiempo, habíamos visto nosotros con todo ese avance que se dio durante ese proceso de la revolución industrial, que ahora no es necesario porque ahora los esfuerzos se concentran puntualmente y hay una nueva tecnología del material que se conoce como hormigón armado, y por lo tanto se va a resolver totalmente. Uno puede entrar en algunos lugares, algunos edificios hechos con hormigón armado, y vas a ver que es rústico probablemente. Pero acá, Perret lo trabajó como una filigrana. Cada una de las partes de esas ventanitas que uno puede ver en el corte que la profesora nos reunió en el PowerPoint son elementos modulares que se hacen. O sea, son prehechos, se hacen afuera, contienen el cristal con color, con toda una iconografía que va a contar de acuerdo a la religión que está haciendo uso de este espacio, y finalmente eso forma parte del muro. Y fíjense nomás también cómo hay como una suerte de bovedilla de hormigón en la parte de arriba, ¿verdad? Eso me recuerda un poco al edificio que era de la Embajada Americana acá en Asunción, o de repente si uno ve el edificio del IPS, en el último piso hay otra vez como una piel superpuesta encima, que es como que genera como una suerte de cámara de aire. Pero estas son relaciones que yo no me encuentro, no es que eso sea así, ¿verdad? Pero si uno quiere disfrutar de una obra de nivel acá en Asunción, en Paraguay, uno tiene que ir a ver la obra del arquitecto Óscar Solís, que es la iglesia de Monseñor Lasaña, que está acá en el centro de Asunción. Tienen que irse hasta ahí. Ese edificio es maravilloso. La técnica que tiene el hormigón armado es espectacular. Solamente es el material que vos ves. Y hay una enorme escultura de Germán Guyari subiendo en el centro, sobre el altar. Esto es asistir a arquitectura muy buena dentro digamos, dentro de su programa, dentro de un estilo de programa de espacios religiosos, ¿verdad? Porque uno puede analizar hoy día la arquitectura desde varios programas. Profe, ¿puede repetir el nombre de la iglesia? La iglesia de Monseñor Lasaña, del colegio Monseñor Lasaña, que está sobre, es en el centro, no me viene la dirección ahora, pero es de la calle Colón.
hay que ir 2 cuadras hacia lo que sería la zona del hospital militar y por ahí está. Gracias, profe. En una esquina, a lo mejor vos pones, después pones en tu buscador y vas a encontrar. Y la verdad que hay un grupo de compañeras y compañeros que cuando solían hacer el recorrido de las calles con el dibujo, este proyecto eh, de lo que hacen dibujo, ¿cómo es que era su nombre? No sé si vos recordás, Brunilda. Ellos fueron hasta esa Croquiseros. iglesia, croquiceros, ¿verdad? Y ellos fueron hasta allí a dibujar. Y recuerdo que algunos por primera vez lo vieron, conocieron, ¿verdad? Quizá la facultad tendríamos que irnos más por ahí. Quizá alguna clase de historia 2 cuando volvamos otra vez a la presencialidad, podamos tener la clase ahí mismo, ¿verdad? Y analizar el edificio. Sería genial. Bueno, entonces el siguiente, Lisa. Y estos son los discursos, grandes discursos que tenemos, ¿verdad? Marcel Duchamp me estrena con esta obra que le llama La Fuente, una serie de debates y discusiones en el arte. Más allá de que si la obra es buena o mala, la crítica lo consagra como algo que tiene su resorte conceptual en la historia del arte, que también influencia la arquitectura. Es como un urinario puesto de otra forma pasa a ser otra cosa. Entonces ahí está hablando un poco de arte conceptual, que va a influenciar bastante en arquitectura y mucho en el arte, ¿verdad? Si bien es cierto que nosotros estudiamos historia de la arquitectura, también está historia del arte. Y en un momento anterior, en la época cuando estábamos con la profesora Lisa en la facultad, justamente el profesor Oscar Solís daba mucha historia del arte en la historia de la arquitectura, ¿verdad, Lisa? Sí, De repente su cuadro era las obras de Picasso, eran dos clases y vos salías así alucinado de eso, pero tenías que leer para poder, el profesor te pedía que vos tengas un discurso para poder aprobar su asignatura. El siguiente, Lisa. Bueno, y ahí, por ejemplo, vemos la casa Rietveld. Y generalmente en el diseño industrial, esta casa es completa. No solamente resuelve el volumen que se viene como algo paradigmático, como algo nuevo. ¿Se imaginan el edificio que tenemos al lado de tendencia historicista, repitiendo una tipología varias veces para, digamos, seguir con el argumento de una ciudad como se lo consideraba también, porque cada sociedad asume qué ciudad quiere? Bueno, y en este caso aparece un arquitecto que también es un diseñador y hace la famosa silla red en blue, que en la facultad nosotros lo tenemos porque en la carrera de diseño industrial se había hecho y de repente estudiamos. En diseño industrial hacemos a la inversa, a partir de un mueble estudiamos la arquitectura y en arquitectura, a partir de esta casa podemos ir al diseño. Fíjense que esta casa tiene una planta que puede transformarse. La planta se transforma. Sería interesante que a lo mejor después, si tienen tiempo, entren un poco pónganlo eh, en Google o si no en YouTube. Hay varios videos sobre la casa y van a ver cómo la familia logra vivir en este espacio transformándose las plantas. Todo, absolutamente todo lo que está dentro de esta vivienda es alucinante. Los detalles que tienen es fabuloso. Me vuelve a recordar otra vez el gesto que los arquitectos hacían antes, ¿verdad? Con sus edificios. Y lo que tenemos al lado, la obra de Mies van der Rohe, que estamos hablando sobre el tema del pabellón. Por un lado, Riddle trabaja sobre los colores, pero Riddle también está dentro de una línea probablemente neoplasticista, donde también estaba ahí gente como Theo van Doesburg o que tenían influencias que se mantenían hasta ese tiempo, o de repente Mondrian, porque hay influencias que se mantienen en el tiempo. Entonces, fíjense nomás que estos colores primarios con algunos colores de base como el blanco, el negro y el gris, también se planteaban mucho en la escuela de la Bauhaus y también en cierta forma en la Butemas en Rusia. Pero, por ejemplo, en la propuesta de Mies van der Rohe, el color no aparece ya como pintura, sino que el color se expresa a sí mismo como el material que tiene la misma piedra. O sea, es su
textura, ¿verdad? Es el color, eso sería su ornamento. Entonces, hay como una suerte de paso, ¿verdad? Yo no pinto porque a lo mejor es otro criterio, pero uso el material como es. Eh, y hay algunos arquitectos locales, probablemente muchos ya, que están concibiendo sus espacios de arquitectura trabajándolo con tanta finura y con los materiales directamente. Ya los espacios donde uno habita ya no tienen revoque, ya no tienen pintura, sino que el color que tiene el edificio es exactamente el mismo material. Esa es una cuestión filosófica que, bueno, de repente uno puede plantearlo así, pero la persona que habita el espacio dice, ¿sabes qué? Lo lamento, yo quiero que el cuarto de mi hija sea todo azul con estrellita amarilla, ya va a venir la decoradora. Entonces, no sé cómo te explico, bueno. Pero el concepto que está planteando Mies van der Rohe tiene que ver un poco con esas cuestiones. Por un lado, hay una estructura que es autónoma, que se sostiene sola, y en estos muros que son de mármol y granito, se sostienen a ellos mismos, pero se pueden sacar del lugar, no es que están sosteniendo el techo. Y en este caso, en el caso del pabellón, precisamente no es un espacio para vivir, sino que es como una suerte de maqueta real, a escala real, con la cual se plantean algunas propuestas espaciales y tecnológicas de ese momento que podrían llevarse a conjugar la construcción de nuevos espacios para vivir, un nuevo sentido. Entonces ahí cambia y nosotros vemos las sillas famosas que fueron diseñadas en la Bauhaus, justamente la silla no, Barcelona. El siguiente, Lisa. Bueno, acá tenemos Bruno Taut, que trabajó mucho. El expresionismo alemán se puede analizar de varias maneras, porque una es la expresión que tiene la pintura, una escultura, y otra es la expresión que tiene quizá en la arquitectura. Y el expresionismo estaba muy, muy ligado a la cadena vítrea. Entonces, así le llamaban a los arquitectos que trabajaban mucho con el cristal. Y este cristal tenía colores. Entonces, fíjense nomás, eh, parece que con el tiempo algo recuerda a algún tolo, algún templo griego, algún templo romano, pero ya no tiene nada que ver con eso. Está mucho más cercano a los experimentos que tienen que ver con la ciencia, la física, la razón, etcétera. Y una arquitectura como esta, bueno, acá podemos ver qué principios constructivos hay. Podemos ver que hay un principio constructivo tectónico, que en gran parte sostiene el edificio, y también hay estereotómico, porque podemos ver que tiene algunos niveles, y esa planta baja que, o sea, al nivel que hay que subir me recuerda mucho, por ejemplo, a algunas operaciones romanas, pero que aquí no guarda ese discurso con la historia, sino que se va hacia otro elemento. Su concepción es abstracta y está asociado con los planteamientos de ideas. El siguiente, Lisa. Bueno, las obras de Le Corbusier, a mí me gustan muchísimo sus primeras obras, que son muy poco divulgadas y son arquitecturas muy buenas y muy cercanas. Hay como una suerte de relacionamiento inclusive con Ray, porque trabaja muros de piedra. Vamos a ver si quizá el PowerPoint tiene para mostrar. Son edificios que hoy día se desarrollan hasta inclusive más que algunas propuestas que salieron como modelo de la Ville Savoie. Y ya habíamos estudiado mucho sobre la Ville Savoie, que es un emprendimiento tras estar trabajando como un volumen icónico. eh, Tiene ese planteamiento que está puesto como una máquina en el espacio. Ahora tenemos el vehículo, tenemos los electrodomésticos, eso van a entrar a formar parte con el tiempo de la casa. El concepto de la casa ya no es más el que teníamos, pero hay probablemente, y yo lo veo, por ejemplo, en la Bauhaus, la casa Amthorn, que a lo mejor no tiene ni esta dimensión ni esta concepción, pero ya se adelantó al tiempo con algunas cuestiones como la prefabricación, la estandarización, la fabricación en serie, el equipamiento que tenían que trabajar. Si ustedes tienen tiempo, tienen que poner Casa am Horn de la Bauhaus, y van a ver que fue el experimento más importante que se dio en uno de los cortes históricos de la Bauhaus. Es alucinante la casa, alucinante, alucinante. Todos están del mismo tiempo, casi. No es que, bueno, hoy empieza y hoy es.
o mañana termina, sino que las influencias se manejan por un tiempo. Inclusive hay gente que hoy día, en este momento contemporáneo, sigue trabajando su obra arquitectónica muy inspirada en la obra de Le Corbusier, aunque para mí personalmente su obra más importante es la que viene en su tercera etapa, donde allí vuelve a, hasta Ronshaw. Para hacer Ronshaw tiene que hacer algunas cosas. Es decir, que allí no están los 5 principios de los cuales él siempre habló, ¿verdad? Tuvo que ir a recorrer otra vez los grandes edificios de la antigüedad, el Panteón de Roma. Hay algunas anécdotas que dice que volvió a Florencia para ver cómo Brunelleschi resolvió la investigación de los templos celtas, y de ahí aparece una arquitectura que es sumamente rica. Y ese volumen de Bruselas que se hizo para la exposición de Bruselas hasta casi es de constructivista. O sea, el tipo voló con la forma y con la concepción mucho más lejos que los 5 principios de Le Corbusier que nosotros conocemos mucho en la facultad. Entonces, sus dos bordes me son más interesantes a mí, los iniciales y los finales. Y obviamente esto que es ya un ícono y que prácticamente articuló todo el desarrollo espacial de todo momento, de toda una generación. Y ahí podemos ver en el Palacio de Justicia que planteó para la India que esto prácticamente se concibe como un gesto escultórico. Ahí aparece el hormigón armado cuando lo deja crudo al natural, lo llamamos brutalista. Y ese efecto que tiene como consecuencia del encuentro con los elementos, ahí surge su materialidad. Y el color probablemente con el tiempo que utilizaba eso iba teniendo su desgaste. Ahí aparece ese efecto artístico y plástico que él también tenía en su pintura. Interesante investigarle a Le Corbusier en su pintura. Es muy extraño salirnos un poquitito de estas miradas y adentrarnos en las otras, porque del ejercicio, digamos, de todos sus talentos reunidos salen piezas así. Recuerden que él también diseñó muebles y algunos de los muebles son muy conocidos, aunque él no tuvo, digamos, contacto directo con la Bauhaus, trabajaba desde otro sector. Si miramos la Big Sawyer, pues, ¿qué principio constructivo hay ahí? Y podemos decir que tiene un principio altamente tectónico, pero también tiene muros de cerramiento, es decir, que tiene estereotomía en menor presencia. Si uno ve esos muros que están allí, parece que todos los muros son continuos. Entonces ahí está como esa frontera en la concepción del concepto, pero se lee como algo tectónico. ¿Y qué sistemas constructivos hay? El sistema constructivo que predomina acá, el sistema constructivo de hormigón armado. Tiene casi todas las piezas que nosotros conocemos en las obras convencionales de arquitectura que tenemos en cualquier parte, como tenemos aquí o en otro lugar. Y que en algunos lugares también hay muros, y por lo tanto que podríamos decir que también tiene un sistema constructivo murario. El siguiente, Lisa. Bueno, Sol Levitt, y vas a decir, ¿y qué es lo que es eso? Eso, Rico, es arte. Y este es un gran debate que hay porque alguien puede trabajar con el trompe-l'œil, como dicen los franceses, esa suerte de engañar al ojo, cuando uno pinta una manzana simulando ser una manzana, pero que no una manzana. O sea, de eso ya hablaba, por ejemplo, Magritte en su obra. Pero ese enorme gesto por querer representar lo que se ve, ese concepto de la realidad es muy disputado en el arte. Entonces, Solevi trabaja la abstracción, está dentro de la línea del minimalismo y qué es lo que quiere contar acá. Hay una suerte de anécdotas, anecdotario, el vaciamiento, la sociedad, la cuestión del espacio frío. Hay un montón de cosas, pero básicamente esta es una escultura. Y fíjense que aumentando la escultura en su jerarquía, ya podemos tener una vinculación con la arquitectura. Pero los artistas que trabajan estos movimientos lo trabajan principalmente en el escenario norteamericano como una suerte de críticas hacia su sociedad y hacen una suerte de reflexión hacia la presencia del arte. Entonces, no sé, hoy día el arte se debate hacia cuestiones que son hasta muy performáticas. Fíjense nomás, un artista hace una plantación que le llama Rafael Barret frente al Congreso.
Y ese tiene su connotación filosófica, política, ideológica, como vos quieras ver, está allí. Pero la misma acción de haber plantado una plantación con plantas que son de la producción nacional o de organismos que son probablemente extranjeros, pero que operan en el país, como son las multinacionales, hay un montón de discursos entre las líneas que no se cuenta, pero que el arte dice. Y entonces esa reacción que tiene con el que está en el Congreso, che, enfrente hay un artista que me está haciendo cuestiones y yo como congresista no estoy mirando, no estoy atendiendo y no quiero hablar de eso ahora, por ahí más o menos trabaja el arte. Y está la otra cuestión que probablemente se limita un poco más. Si no tiene argumento, no tiene contenido, queda como una decoración. Entonces, esto me recuerda mucho a un artista que tenemos acá que trabaja el hiperrealismo, donde vos ves que hay unas manzanas hermosas, las naranjas espectacularmente pintadas, pero tiene el brujo, tiene muchas moscas verdes, como esas moscas que están en la basura. Eso yo no quiero para mi comedor, dice la señora. Y ahí estamos entrando en el arte. En cambio, probablemente la naranja que no tiene, que tiene una técnica fabulosa, que está espectacularmente pintada, o mi invipá por ese marco dorado que tiene, qué lindo me gusta y la decoración. Uno puede encontrar también este jueguito de expresiones con arquitectura. Probablemente ese edificio que no nos gusta está muy cercano ya al arte, tiene a lo mejor los argumentos y tiene a lo mejor su misma esencia está en poner en evidencia algunas discusiones que a lo mejor los arquitectos mismos queremos conocer o queremos saber o que discutimos mucho eso como reflexión. Y está el otro acontecimiento arquitectónico que es lindo, que es seguro, que es comercial, no sé cómo te explico. Bueno, Eero Saarinen, mirando un poco esta obra que hizo, está en Estados Unidos, en un aeropuerto, creo que todavía se mantiene, no estoy seguro, pero como esos son aeropuertos muy dinámicos y muy grandes y tienen que ir creciendo, bueno, a veces el patrimonio hay que eliminar, pero creo que este se mantiene porque creo que hay una fundación que sostiene. Y uno mira la obra de Frank Gehry y dice, wow, qué espectacular es este arquitecto, pero si uno mira la obra de Eero Saarinen, que está hecho con hormigón armado y que no tiene ninguna estructura metálica por el cual va a ir una forma caprichosa, probablemente esto ha de tener lo suyo, ¿verdad? Para poder sacarle el sombrero, acá la técnica. Todo lo que está por fuera evidencia a todo lo que está por dentro. Está absolutamente diseñado todo y su relación con los aviones es intrínseco. Este es un arquitecto que está trabajando con una forma que de haber estado en otro momento histórico tenía que haber sido una cúpula, una bóveda, un ábside, porque esos eran los modelos instalados. En cambio, inclusive cuando vinieron los grandes lugares para los mercados y las estaciones de trenes, era una camisa de fuerza porque hay algunas cuestiones que estaban dadas, pero acá se trabaja con libertad. Entonces, si te preguntamos, ¿qué principios constructivos hay? Bueno, y aquí tenemos dos, ¿verdad? Tenemos que esto es altamente tectónico. Y como tenemos un cerramiento con vidrio que también trabaja como muro, podríamos decir que acá el muro se desmaterializó. No es que el muro no está, el muro está, sino su efecto, el que aparece inmaterial, eh, podemos decir que tiene una presencia, este, por un lado, es altamente tectónico y por otro lado también se podría decir que tiene una presencia estereotómica. O mira, eso que no se entiende qué es. No sabemos si es. Techo de agua no es. Bóveda no es. Cúpula no es. Es una forma orgánica que empieza de una forma, cubre el espacio y vuelve otra vez a la tierra. Entonces, ahí ya estamos con situaciones que a lo mejor Zaha Hadid lo maneja mucho en su deconstrucción orgánica, en su segunda etapa, la que ella había llegado cuando partió. ¿Verdad? ¿Y qué sistema constructivo hay? Y aquí podemos ver que predomina el hormigón armado. Y como también hay muro, podríamos decir que es murario. Pero como también está esa presencia de bóveda tipo cáscara que no sabemos qué es, hasta podríamos decir que también es abovedado. Los efectos del interior, si uno logra entrar al interior y ver, son fascinantes. El siguiente, Lisa. Bueno, y ahí está, esta probablemente es la obra que más me gusta de Le Corbusier.
este muro emocionado que uno tiene en el interior. Recuerden que el libro de Aparicio Guisado dice que arquitectura es cuando se relaciona con todo lo que no es arquitectura. Bueno, y acá está el otro contrapunto, donde vos entras en el interior, quisiera entrar, porque este es un lugar que a lo mejor alguna vez quisiera ir a uno de los dos lugares, pero que ahora con con los efectos que vos tenés en las redes sociales, entras, salís ahí sin problema, pones tu foto, wow, que ya te fuiste, ¿verdad? Bueno, pero no es lo mismo que entrar en ese lugar. Y este lugar no tiene ninguna relación con lo que no es arquitectura. Entonces ahí empieza ese debate conceptual con el libro de Aparicio, porque el interior no tiene ninguna relación directa con el exterior. Lo que le llega de afuera hacia adentro es una luz filtrada por vidrio de colores y es absolutamente introvertido. Y uno en los libros y hasta en las fotografías, uno ve esta suerte de cerramiento superior que parece que es una cáscara. Pero si ustedes buscan las fotografías aéreas de ese techo, van a ver que es raro. Nunca pensé que sería así. Bueno, lastimosamente no tenemos esas fotografías, pero es como en el Facebook, de repente en alguna página te salió y mientras estuviste ahí jodiendo, se fue la página, ya no sabes más ni dónde está, ni qué foto, y ya no encontrás más. Pero más o menos es así. Les cuento que este cerramiento superior, que no le podemos llamar techo plano, ni es techo a varias aguas, a lo mejor es como una suerte de bóveda invertida, o más bien se maneja como una cáscara. La profe en descriptiva, en geometría descriptiva, ha de poder definirle porque es medio rara, medio orgánica. Está sostenida por pilares de hormigón. Si ustedes buscan qué sé yo, en Google, ponen el periodo de construcción, la forma de construcción de Roncham de Le Corbusier, van a ver. Así era Picot de Sivera cuando ves. Y esta es una estructura de hormigón armado que está sujeto sobre unos pilares de hormigón armado, así mismo como si hiciera una suerte de, obviamente que no es, pero para dar una aproximación, la suerte que vos tenés cuando vas a ver un tinglado, que ve el techo y las patas. Bueno, y eso es lo que se ve. ¿Y qué es lo que hizo? Cerró todo ese cerramiento con el muro, con ese muro que no está en la Ville Savoie, que no existe allí, sino que esto ya viene de volver a visitar la historia. Este volumen está muy cercano a su obra, probablemente cuando él estuvo mucho más maduro como artista y todo lo demás. Si uno ve su cuadro, pues ve la pintura, y hasta una suerte de pintura tridimensional. Y esa pintura que sale de la tela aparece acá como volumen tridimensional. Y que después con los colores que está adentro se arma todo. Entonces, este muro que nosotros tenemos es un muro de mampostería y en algunas partes es de piedra y no llega a tocar Le Corbusier el techo. Claro, ¿para qué vamos a sostener, para qué vamos a pegar si el cerramiento del muro no va a sostener el techo? El techo se sostiene solo. Y ahí es que está ese efecto, esa línea, como esa línea de luz que uno ve en las fotografías, de qué espectacular es ese efecto. Pero así el arquitecto trabaja, ¿verdad? Y es una cosa, será por los tiempos, será por este tiempo, o será tal vez por la enorme influencia que tienen los programas de AutoCAD, que ya te tienen más o menos programas preparados, formas más o menos ya. Y te saca un poquitito, o el apuro del tiempo que te obliga a entrar hacia formas que hoy nosotros las manejamos, te saca de ese experimento de hacer esta obra. A lo mejor la Corbusier habrá dicho, ¿qué me importa el resto si esta es mi obra? Entonces, en vez de hacer 500 obras que no, a lo mejor no va a tener ningún aporte en el mundo, hago una nomás y esta va a influenciar siempre. Me recuerda mucho, no es, obviamente no es así, pero yo les invito, justamente con la profesora Lisa habíamos dicho que esa obra iba a ser el trabajo práctico de este semestre, que cuando empezó las clases, allá hace varios meses atrás, le habíamos dicho, este semestre vamos a tener un trabajo práctico nuevo, pero después que le vamos a contar, ¿verdad? Pero lastimosamente no te puedes ir ahí porque esta obra que hicieron Germán Gullari y Genaro Pindú, que se conoce como el Bosque de los Artistas porque trabajaron mucho allí, que actualmente es un bar que no se puede reunir en un bar, e iba a ser nuestro trabajo práctico, íbamos a irnos a ese lugar. Espectacular es. Y vos decís, bueno, pero y entonces, ¿qué es lo que yo hago un proyecto? Más o menos es la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está
esa búsqueda que tenían estos arquitectos en ese momento. Y John Hudson trabajó estas formas que tiene demasiada connotación. Connotación es cuando la interpretación de la forma te lleva hacia el campo de tu experiencia personal a encontrar situaciones que te fueron cotidianas. Si vos nunca viste la tortuga, entonces, bueno, esta no es la tortuga. Y yo por momento nomás pienso que esto es parte de la cabellera de un dibujo de diseño gráfico Art Deco, porque yo le relaciono con eso nomás, pero puede tener muchas explicaciones y el efecto es cómo fue construido, es el aporte que tiene, aparte de la forma que logró, aparte de esa forma que logró. El siguiente, Lisa. Bueno, acá esta es una cuestión. Cuando se construyó el Shopping Mariscal López, se veía como las enormes piezas de hormigón prefabricado venían por Boyani, en unos enormes, por la avenida Boyani de otro lado. A veces se rompían parte de las ramas de los chivatos y eso eran enormes cuando se estaba construyendo el Shopping Mariscal López, que está hecho con piezas prehechas, pretensadas, prefabricadas. Y ahí in situ se van encastrando. Dicen que este también es el sistema constructivo del Cuartier Las Marías. Así que los problemas técnicos constructivos que tienen no le afectan mucho porque la estructura misma le permite ese movimiento. En las fiestas de fin de año, si está en ese shopping, de repente vos sentís que se mueve tu piso y todo está vibrando el edificio. Pero esa vibración le es natural por la estructura que tiene. Bueno, y en esta obra que nosotros vemos de Luis Cam, que como él mismo dice, después de Le Corbusier, que fue su maestro, está él. Y si ustedes miran la obra de Luis Cam, wow, realmente es wow, así, ¿verdad? Y en este sentido, él, por ejemplo, esconde las vísceras, todo lo que tenga que ver con la parte funcional del edificio, cañería y todo lo demás, entran en esta suerte de vigas o vigas losas que contiene todos estos elementos. Entonces, uno solamente está en presencia de los espacios y percibe de una forma distinta. Pero que después esto va a cambiar, por ejemplo, en el Pompidou en París, donde Richard Roger y Renzo Piano sacan afuera las vísceras, que se vea la cañería, entonces que se vea todo, más o menos así es. Cada quien con su discurso, pero en este caso podemos decir que su presencia es altamente tectónica y los muros que van a aparecer como cerramientos son solamente eso, entonces ahí también tenemos una presencia estereotómica. ¿Qué sistema constructivo hay? Este es un sistema constructivo de hormigón armado, pretensado, prefabricado, una tecnología que se arma así. Nosotros le dejamos a los ingenieros porque ellos tienen el dominio de estos planteamientos que están entrando mucho en el campo del diseño. El siguiente, Lisa. La profesora Lisa enseña en la Facultad de Ingeniería, entonces ella tiene mucho contacto con los ingenieros, así que obra y obra le es súper cotidiano ahora, ¿verdad? Nosotros los arquitectos nos debatimos con la forma, que si acá va a estar la cornisa, que si la gradita va a entrar acá, no me gusta, este salpicré con tal color, pero la profesora Lisa en ingeniería se debate con los ingenieros cuánto es la carga, cuánto es el peso, si va, en la otra parte, ¿verdad? Es decir, como nuestro cuerpo, no solo tenemos nuestro esqueleto y tenemos nuestra materia, la carne, que es la musculatura que está allí. Bueno, entonces hay un sistema que sostiene el cuerpo y tiene su lógica, pero en la parte exterior es lo que parece la intención del arquitecto. No me gusta mi nariz, me opero. No me gusta mi oreja, me cambio. Me pongo tatuaje porque no me gusta cómo estoy. Me cambio el color de pelo y qué sé yo. Entonces ahí opera la forma, pero cómo se va a construir por dentro. Es el mismo corazón, tenemos que tener el mismo riñón, los mismos órganos, no es que va cambiando de cuerpo en cuerpo, eso es su lógica natural. Entonces, le dejamos a la ingeniería que opere con ese campo, como ocurre en estos grandes edificios, ¿verdad? Y uno de los aportes que tiene Mies van der Rohe, y que justamente había dicho el profesor Sosa en la casa Farnsworth, es el revestimiento. Porque recuerden ustedes que en esta parte del mundo también hay nieve y esto suele afectar también los metales. Em, no es lo mismo, pero podría dar como ejemplo. Si uno se va a Recife,
en el Brasil casi todos los edificios están revestidos con cerámica, sí, como esa suerte de azulejo. Y vos decís, es el efecto, y bueno, y puede ser también parte de la memoria que ellos sostienen y que mantiene que se desarrolla en el tiempo por la incorporación de esta forma de ser de los portugueses, porque ellos tienen revestimientos sus muros con cerámica. Pero preguntando y curioseando me dicen, acá todo se corroe por la sal del mar. Entonces, la cerámica es una manera de revestir metales y revestir parte de materiales de los edificios para que no sea muy abrasivo por la sal del mar, que no es que viene solamente por el agua, sino que el vapor del agua también tiene, todo eso es un, digamos que es un, como un ecosistema natural que está en el ambiente y que genera ese efecto. Entonces, en este caso, él lo revistió con este metal, que en algunos casos era aluminio. El siguiente, bueno, esto ya es un poco ya de la influencia de los arquitectos modernos. Encabezado, claro, está por... Lo que pasa que la arquitectura moderna no es solamente Le Corbusier, sino que hay varios maestros que ya habíamos analizado. Le tenés a Walter Gropius, Peter Behrens, le tenés a Le Corbusier, a Franz Lloyd Wright, Álvaro Aalto, Mendelssohn, o sea, hay Eero Saarinen, muchísimos arquitectos que todos juntos hicieron esto. Y lo que los demás siguen trabajando, por ejemplo, en el caso de Kenzo Tange, sigue trabajando los conceptos que en este caso están muy asociados con Le Corbusier y su filosofía, que dice que la arquitectura debe alejarse de la tierra y debe permitir que la naturaleza fluya a través de él. Una cuestión que no maneja Frank Lloyd Wright. Él dice, la arquitectura debe nacer, integrarse y vincularse con la naturaleza, con la tierra, no separarse. Son cuestiones. Pero en este caso vemos cómo los discursos, en algunos casos el planteamiento de los materiales, va a suscitar la creación de proyectos posteriores. Eh, el siguiente, Lisa. Bueno, allí tenemos a Robert Venturi, Tradición y complejidad en arquitectura. Robert Venturi es probablemente el único arquitecto que ganó el premio Pritzker y que el día que le dieron dijo, si no le da a mi esposa no quiero el premio. No, este es para usted nomás, entonces yo no quiero. ¿Eh? Y si uno mira la historia, inclusive de los profesores de la Bauhaus, algunas de sus esposas eran genios. Yo creo que las mujeres muy importantes hicieron las cosas allí, pero a veces el marido es el que se destaca. Bueno, y acá, por ejemplo, en este caso está hablando sobre una suerte de posmodernidad, que es lo que es la cuestión de la modernidad. Bueno, es que se podría pensar así de que, bueno, somos prósperos porque tenemos muchos recursos naturales, tenemos yacimiento de metales, minerales, mucha vegetación, podemos usar todo esto, la industria puede transformarlo y vemos que después eso se agota, los recursos se contaminan y se pierden. Entonces, el mundo posmoderno lo que hace es criticar al moderno. ¿Verdad? Entonces, le critica, no es tanto así. Y esa sociedad que estaba hecha, ¿verdad? En bloques que tenían que ser exentos, que aparentemente no hay unión entre uno y otro, los arquitectos posmodernos dicen tenemos que volver a la forma que somos o que hemos sido. Y entonces este discurso aparece en su edificio donde hay una mezcolanza de cosas, ¿verdad? Que inclusive estando en Norteamérica tiene algunos referentes que eran europeos y que también la arquitectura lo puedes construir por partes y por etapas. De eso más o menos estaba hablando allí. David Hockney, esta pintura es espectacular. Si ustedes entran allí, alguien va a decir, sí, pero es un cuadro nomás. No es solamente un cuadro nomás, es eh, una enorme crítica a la sociedad capitalista norteamericana, rica, ociosa, que no hace nada, que vive su vida así, pero ¿y dónde están los problemas sociales y qué sé yo? Hay. Entonces, ahí atrás tenemos la representación de un edificio. Si uno analiza esta obra, que esta obra lo solemos analizar mucho en el ISA, hay enormes debates. Probablemente yo estoy apuntando hacia una cuestión extremadamente superficial, pero por eso es que hay análisis de obra y uno termina hasta
digamos, tratando de comprender esta obra hasta en un enfoque psicológico, porque quien se tiró ahí en la pileta y generó ese flash con el agua que uno no le ve en la pintura, está presente en la pintura como una anécdota. Si ven la historia del cuadro, entonces van a entender, ah, esto es lo que nos quiso contar el profe. Bueno, y ahí tenemos Archigram, que es un movimiento que trabajó mucho, creo que algunos arquitectos en Londres, y que están inspirados también con las cápsulas de las naves espaciales que se van al espacio. Y la verdad que son, en su momento, eran como imaginarios, casi imposibles, etcétera, pero uno todos los días asiste a algunos lugares del mundo que tienen otras modernidades que a lo mejor nosotros acá decimos no es, pero la otra parte del mundo que es rica y que igual tiene sus problemas, dice no me importa lo que vos decís, eh, así. Entonces se puede decir que vivimos modernidades. Por eso que el profesor Sosa dice, bueno, desde Paraguay, desde este territorio donde nosotros estamos y que tenemos algunos materiales, que tenemos, digamos, una lógica, una tradición constructiva y lo hacemos de esta forma, esto es lo que podemos hacer. Pero nosotros vemos, por ejemplo, que en otra parte del mundo construyen un rascacielos inclinado con una inclinación que no puede ser, pero que existe y que está, y tiene una piel de vidrio con una tecnología impecable en un lugar donde hay una tormenta de arena y ni un gramito de polvo entra en el interior. Entonces son modernidades. El mundo tiene sus críticas, están los pensadores que critican, dice a mí me gusta, a mí no me gusta. Eso siempre uno está para escuchar, ¿verdad? Los discursos que la gente escribe. Digo escuchar porque para mí la presencia del libro casi es kinestésico. Yo puedo sentir lo que está queriendo decir con el paso de las hojas y todo lo demás. Pues, es como el arte, que en este caso yo estoy sintiendo el momento en que el cuerpo entró en el agua. Puedo sentir y parece que el agua es caliente en un lugar paradisíaco y que el agua parece que va a tener ese efecto de frescura, un montón de cosas. Pero aquí hablan un poco de una arquitectura que está muy ya condensada, muy compensada en un habitáculo. Este habitáculo se puede llevar a un edificio, yo puedo sacar, puedo poner, hay ya varios elementos ahí que integran. El siguiente, Lisa, como vemos aquí, esta suerte de ciudad que, bueno, está la gente que es nostálgica de la ciudad histórica. Bueno, y vos te vas a las ciudades que son de siempre, que tuvieron todo su desarrollo durante la Revolución Industrial y que tuvieron auge en la arquitectura moderna y que son hasta, como se dice, armónicas en su construcción. Uno puede ver y dice, ¿cómo me encanta esta ciudad? Personalmente a mí no me gustaría París de otra forma que no sea que la que es hoy. Hay un barrio nuevo que se llama La Défense, la Défense, y que ahí hay torres absolutamente que podrían estar en cualquier otra parte del mundo, pero esos discursos de la ciudad vieja, no. Eh, un lugar para el Arco del Triunfo como ellos tienen en la Plaza de la Estrella no puede estar en otro lugar, tiene que estar ahí únicamente, ¿verdad? Y estos discursos que nosotros vemos acá, que parece que son así ilusorios, cada vez son más concretos, ¿verdad? Esa posibilidad. Como Arata y Sostaki, esto viene un poco parece que le asocian mucho con el metabolismo japonés. ¿Qué es lo que es el metabolismo? Para los japoneses creo que esa cuestión de vincular la naturaleza con la arquitectura tiene una vinculación muy estrecha y muy profunda. En algunas partes la ciudad ya entró al mar de Tokio y de alguna forma se piensa que el mar también entra en la ciudad por las venas que tiene. El metabolismo presupone eso, ¿verdad? Bueno, yo tengo una planta, un árbol, y bueno, y voy a cortar una rama y corto otra rama. La posibilidad de que pueda crecer una nueva rama va a ser siempre del tronco, de alguna parte del tronco, o sea, de arriba o abajo, pero no existe otra posibilidad. Así tiene que ser. O si yo tengo un muelle, en el muelle tengo varios botes, hoy puedo estacionar mi bote acá, mañana puedo amarrar del otro lado, pero siempre está en función del bote. Entonces, esto me permite sacar una célula de habitación o de vivienda e incrustarla en otro lugar que puede recibirlo perfectamente bien porque trabaja esa construcción espacial que está prácticamente manejada así como Archigram, como una suerte de módulo tridimensional.
Hoy día se usa mucho eso con los containers, no en el concepto metabolista, pero se trabaja mucho con eso. El siguiente, Lisa, a Carlos Carpa. Eh, es poco conocido este arquitecto, normalmente en la facultad casi no hablamos de él, pero es hiper recontra archiconocido por sus edificios. La técnica que tiene es impecable, está hecha con hormigón armado y así como se desencofró, así está. El cementerio de Brión, bueno, vas a pensar el cementerio, pero ¿qué espacio es lo que puede estar en el cementerio? El trabajo en los espacios de un cementerio así. Tiene varios proyectos. Ustedes pueden buscar Carlos Carpa y van a ver la perfección de la técnica del tipo. Tiene, por decirlo así, probablemente nosotros pasamos por la faz de la tierra en la vida, puede que dejemos alguna construcción y quede ahí como todo lo demás. Modesto en la ciudad, pero hay gente que tiene el talento y lleva la arquitectura hacia una situación única, que puede haber miles de edificios en la ciudad, pero de él se habla. Entonces, ahí hay una cuestión distinta con esa generación de producir sentimiento y sensación al entrar en una obra de arquitectura. Eh, entonces, acá podemos ver que su obra es altamente tectónica y también tiene algunos muros en alguna parte del cementerio, lo que le vuelve una situación estereotómica. El sistema constructivo que tiene es de hormigón armado y en algunas partes su sistema constructivo es murario. Bueno, y uno va a pensar que son estos dos círculos que se cruzan y hay una relación simbólica allí, muy asociado con el cristianismo en algunas partes. El siguiente, Lisa. Bueno, acá tenemos la planta que le había dicho de Ronchamp de Le Corbusier. Fíjense, si uno mira su planta, uno ya puede ver. Ah, pero no. Vamos a el examen. La gente que se apura rápido, ¿verdad? Dice, principio constructivo estereotómico. Ya pasó al siguiente tema y no está bien, porque el principio constructivo es tectónico. O sea, toda la estructura del techo es sostenido con los pilares de hormigón que están metidos dentro de los muros de mampostería. Y entonces acá se puede decir, predomina la estereotomía, pero también existe la tectónica. Están las dos cosas. ¿Qué sistema constructivo hay? Como arriba no sabemos qué es, entonces podemos decir que en cierta forma se siente como una bóveda. Podríamos decir que es abovedado. Como tiene muros, podríamos decir que es murario. Y también tiene un sistema constructivo de hormigón armado. ¿Verdad? Eh, Prácticamente no hay relación con el exterior. Tu mundo es interior. Entonces, ese discurso que tiene Aparicio Guisado de que la arquitectura aparece, por ejemplo, en un espacio como la casa Farnsworth, donde el muro se desdobla y prácticamente parece ser el espacio, acá hay un contrapunto. Le quisiera preguntar a él cómo se puede resolver esto, ¿verdad? Bueno, y al lado tenemos una obra de Norman Foster, que es un arquitecto que lleva la tecnología, la que disponemos hoy, a otro punto, porque prácticamente construye como volúmenes de cristal. Pero su cristal es inteligente y su técnica también. Y ustedes pueden ver que está totalmente prehecho y ensamblado. Su sistema de hormigón armado también es distinto al que nosotros utilizamos acá, pero cada pieza que se hace tiene su lugar. Acá es donde ya se encuentra hasta una suerte de trabajo de gremio entre el personal que trabaja en la obra y el personal que ejecuta la obra, pero de manera virtual, a partir de los planos, todo el CAD, se junta a la perfección. El siguiente, Lisa. Ahí están las primeras casas de la corrupción. Qué suerte que tenemos las fotos, ¿verdad? Y qué lindo, ¿verdad? Que puede haber con muchas obras. Entonces, vemos hoy que hay proyectos de arquitectura. Si vos ves la planta, no está muy lejos a la obra de Le Corbusier de su primera etapa, ¿verdad? Y mirándola desde este punto de vista y por los materiales, hasta podríamos decir que es hasta orgánico. Como orgánico, no es orgánico en el sentido, porque él no lo planteó así, pero
pero Frank Lloyd Wright sí, desde el punto de vista de que es orgánico porque usa el material como es. O sea, es más o menos de cómo probablemente están sus diferencias en su manera de enunciarlas. Pero probablemente este es un discurso más cercano a la arquitectura en Paraguay, ¿verdad? Si uno analiza, hay muchos edificios que a lo mejor tienen alguna influencia acá. Por eso que es importante la historia, porque así uno va descubriendo. Cuando uno proyecta, a lo mejor uno tiene, verá, algunos elementos de algunos que otros edificios que te impactaron, te impresionaron mucho y de esa forma, digamos, como que quedas influenciado. Había un pintor aquí, Mitaí Suri se llamaba, su apodo se le conocía como Mitaí Suri, lastimosamente él no está más, y él vivía cerca del Quelito, entonces su pintura, la gente que se va al Museo del Barro conoce porque hay una colección importante de él. Su pintura era relatar muchos de los cuadros, son los partidos de fútbol de la tarde que se daba frente a su casa. Pero él, por ejemplo, decía, yo no me quiero ir a las exposiciones de cuadros y ver otros artistas porque si no me influencio. Y efectivamente, su obra es original, es única de él, no se asocia con nadie. A veces veo una obra que es súper buena, bueno, me encanta Picasso y algo de Picasso ya tengo, pero el camino, la búsqueda para obtener un lenguaje más personal siempre es muy difícil. Y esto es lo que ocurre en arquitectura. Los que logran tener un camino que no es muy comercial y que es de investigación, llegan a tener un discurso propio. Esa obra de Germán Guyari que está en la Casa del Bosque de los Artistas es única en Paraguay, por ejemplo. O sea, tendrían que ir a ver. Esa es algo interesante. Los docentes que estamos en historia vamos construyendo esto. Si en un momento, en un momento no se comentó, bueno, nosotros, por ejemplo, en clase, en historiador hace tiempo que estamos hablando de estos proyectos. El siguiente, Lisa. Bueno, acá tenemos algo del metabolismo japonés, ¿verdad? Y es un poco extraño, pero no tiene este discurso, pero si uno se va a Salvador Bahía, uno va a ver que muchos de los edificios tienen más o menos como esta forma, sin que sea metabolista. Acá, por ejemplo, yo puedo sacar un cubo de acá y después puedo instalar otro cubo allí, porque está preparado para que ocurra eso, como le había explicado, de un árbol o el concepto de un muelle. Está para ser incrustado. Lo que hay en Salvador son formas muy parecidas, pero no sé si son metabolistas. Eso tendría que investigar mucho, pero las formas son parecidas. El edificio. Y fíjense nomás, si nosotros le traemos, por ejemplo, al arquitecto que hizo el Partenón en aquella época, por un momento le hacemos viajar en el tiempo y le traemos frente a estos edificios, yo no sé qué es lo que va a pensar el tipo. ¡Wow! ¿Qué es? Estuve en el futuro y he visto esto, pero él solamente tiene la piedra, solamente tiene el discurso de la sección áurea y tiene el concepto de los estilos con los que puede controlar digamos, el tema de los pesos trae un sistema trilítico, no tiene nada más. Entonces, podemos ver cómo cambió el mundo desde aquella época de Egipto hasta ahora. Este es un proceso que tenemos. Nunca vamos a poder mirar totalmente todo, ni mucho menos acercarnos a lo que efectivamente ocurre, porque es inmenso, ¿verdad? La gente que aparece en el mundo como gente que aporta, que tiene innovación, es inmenso. Nosotros es muy poquitito esto para poder ver en un pequeño lapso de tiempo todo lo que ocurrió, pero por lo menos, digamos, la posibilidad de descubrir algo en el muro del edificio ya es importante. El siguiente, Lisa, y creo que ahí terminó parece que va a quedar la última etapa para el próximo martes, Lisa. Tenemos media hora todavía. Sí, tengo la presentación sobre las obras de Zaha Hadid, Foster y eso, pero eso podemos ver la próxima clase. En la última clase. Nos queda todavía una clase por delante. Entonces, lo que sí, explicarle también que va a haber un último cuestionario y sobre qué tienen que estudiar, Celso. Y ese último cuestionario es prácticamente sobre varias obras que nosotros estuvimos analizando.
qué sé yo, te decimos, ¿cuál es el sistema constructivo? ¿Qué sistema constructivo tiene el Panteón de Roma? Es como una suerte de síntesis de nuestro curso, que uno hasta por lógica puede responder. Ya no se trataría ya de leer las páginas del libro, sino aplicar en algunas obras que tuvimos, qué sé yo, te dicen, el sistema constructivo de la catedral gótica es tal cosa. Y bueno, y vos respondés si es sí o no. Más o menos de eso se va a tratar, ¿verdad? De alguno de los paradigmas que estuvimos estudiando. Eso no es que tengo que entrar a leer de memoria todos los libros, dice de memoria, sino tratar de entender qué ocurrió en cada edificio, pero hay, digamos, hay eh, programas de arquitectura que estudiamos que uno al mirarlo inclusive en el pensamiento, porque uno ubica el edificio, ya puede responder. Es decir, si estuvieron participando de todas las clases y atentos, van a poder responder fácilmente. Así mismo. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta los estudiantes? ¿Hay preguntas? No hay nada, no escriben nada en el foro, no escriben, no dicen nada. ¿Está todo claro, parece? Y pensar que ya estamos terminando el semestre. Gracias a Dios. Así es, que Por estamos un lado, terminando. gracias a Dios, y por otro lado, fue muy corto. Fue muy corto, pero en otro tiempo ya teníamos que estar empezando el segundo, ¿verdad, Lisa? El Sí, segundo semestre del año ya tuvo que haber empezado. O sea, estos meses que pasó iban a ser de exámenes finales o algo así iba a ser. sí, Sí, ahora todo. tendríamos que estar terminando el segundo llamado, ya Ujú. preparando todo para el siguiente semestre. Y vamos a seguir todos así todavía porque no hay posibilidad de volver. No, muy difícil. Muy bien. Hasta Y que bueno, entonces nos despedimos, nos Ahí vemos la próxima clase. ¿Qué? parece que Brunilda quería comentar algo. sí, pero Brunilda. que no vaya. ¿Sí? No, y estaba Algo. diciendo nomás de que fue más fácil porque le tomamos nomás ya el hilo, ya nos conocíamos todos los alumnos con los profes, pero cuando iniciemos un nuevo semestre ahí sí va a ser otra cosa, conocerle a tus profesores y todo eso. Sí, Sí. así mismo. Y bueno, gracias Y por todo, bueno, profes. a ustedes Gracias a también. ustedes también. Nos vemos entonces el próximo martes. Dale, Bueno, chao, Hasta el chao. martes. Chao, chao, chao. Chao, chao. chao. Chao, chao, Fátima. Chao, chao.